Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Tapia y vamos a ver la clase de preparación y administración segura de medicamentos, que esta clase la hicimos en conjunto con la enfermera Marisol Arias. Como ustedes saben, el proceso de preparación y administración de medicamentos para TENS y para enfermería es una seguidilla de sucesos que cada uno deben de estar bien acotados y bien descritos para decir que toda una administración y una preparación de medicamento está ok. Si ustedes se dan cuenta, existen 7 pilares fundamentales dentro de una preparación y una administración de medicamento, en donde primero está la revisión de la prescripción del medicamento. La prescripción del medicamento debe estar bien descrita, bien escrita y como corresponde con la dosis, la vía y la hora de administración y el paciente correcto. Después viene una dispensación del medicamento. Esto quiere decir que desde farmacia nos tienen que dispensar y otorgar el medicamento que está descrito en la prescripción médica. Después viene la preparación del medicamento en donde tanto la TENS como la enfermera tienen que revisar que el medicamento esté en óptimas condiciones para su preparación. Siguiente viene la administración del medicamento, en donde debemos administrar el medicamento al paciente correcto, en la hora correcta, por la vía correcta y revisar la fecha de caducidad del medicamento. Además, también tenemos la notificación del error de la administración del medicamento. Este es un paso que es muy importante porque eh, más que ser un... Muchas veces la gente piensa que es un paso más punitivo. La notificación de un error de administración es una oportunidad de mejora. Por lo tanto, cuando hay una posible error de medicación o hay un error de medicación, la notificación del error es un paso muy importante porque es un aprendizaje tanto para las personas que lo viven como para posibles unidades que pueden tener algún error. Y el seguimiento de los fármacos. Nosotros sí o sí tenemos que hacerle un seguimiento de la tolerancia del fármaco al paciente, si es que presenta alguna reacción adversa, si es que tiene alguna contraindicación, si es que ha presentado una molestia. Y además debemos informar y educar al paciente de su tratamiento. Este es un paso súper importante porque cuando uno educa al paciente sobre su tratamiento, apoya y aumenta la adhesión del mismo a este tratamiento. Si ustedes se dan cuenta, desde hace mucho tiempo que se está hablando de los 5 correctos o de la manera de evitar el error en la medicación. Mucho tiempo antes se hablaba de los 5 correctos, en donde debíamos ver el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la hora correcta y la vía de administración correcta del paciente. Después se analizaron estas situaciones y se agregaron 2 instancias nuevas, por lo tanto vamos en los 7 correctos, en donde a los descritos anteriormente se agrega el registro correcto y la razón correcta, es decir, que el medicamento esté justificado para la administración de ese paciente. Analizando investigaciones y errores o casi errores de medicación, se hizo una actualización y ya últimamente estamos en los 10 correctos, en donde además del medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la hora correcta y la vía de administración correcta, se agregan la preparación por usted mismo del medicamento, la administración de usted mismo del medicamento, tener la responsabilidad de la administración y se mantiene el registro correcto y la razón correcta. Si ustedes se dan cuenta, el para qué vamos enfocados últimamente es que yo preparo, yo administro y yo tengo la responsabilidad de este medicamento, ¿ya? Por lo tanto, ahora ya vamos en 10 correctos. ¿Qué era lo que yo les decía? Ahora
son los 4 pilares fundamentales en donde yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Esto es un intransable en las últimas evidencias como indicador de calidad, en donde se busca que que una sola persona administre, prepare, registre y responda por la administración y la preparación de este medicamento. Ya se está dejando más atrás el de que había una clínica de farmacia en donde ella preparaba varios medicamentos y muchas veces habían compañeras que ayudaban a la administración. Ahora se espera que perdón, sea yo mismo quien lo preparo, lo administro, lo registro y respondo. ¿Cuál es la clasificación según la gravedad y las consecuencias para el paciente? Si ustedes se dan cuenta, existen tipos de errores o casi errores y categorías. Existen los cuasi errores, que son circunstancias o accidentes con capacidad de causar error, pero que no llegó al paciente finalmente. Existen los errores sin daños, en donde pueden ser errores que no alcanzaron al paciente o errores que alcanzan al paciente sin producir un daño, o el paciente alcanza el error alcanza al paciente, pero no alcanza a provocar un daño, pero necesitó de una monitorización o una intervención del equipo de enfermería o del equipo médico. ¿Ya? Existen también los errores con daño, en donde el error contribuyó a un daño temporal del paciente. Puede haber un daño temporal o prolongado durante su hospitalización y puede haber un error que contribuyó a un daño permanente en el paciente. Y también existe el error mortal, en donde la causa del error llevó a la muerte del paciente. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la administración y la preparación, administración del medicamento sí es una circunstancia de alto riesgo de error que nosotros tenemos que tratar y hacerlo consciente de evitarlo. ¿Qué es lo importante? Primero, como yo les decía, esto viene desde una prescripción, pero también viene desde una presentación del fármaco. ¿Qué es lo importante que tenemos que conocer y siempre tenemos que revisar? La presentación del fármaco. Que sea el nombre del fármaco adecuado, que venga en miligramos o en gamas, que sea administración, cómo sea la administración, si es intramuscular, si es endovenoso, la fecha de vencimiento del medicamento, porque muchas veces pasa que despachan algún medicamento y este medicamento puede estar con una fecha de vencimiento actual. La temperatura del fármaco. No es lo mismo tener un fármaco a toda la temperatura del sol, que va a inactivarse por el aumento de la temperatura, o tener a un fármaco dentro de las condiciones de un botiquín o farmacia, en donde la temperatura debe estar dentro de un rango y no puede sobrepasar. Y la condición del fármaco, que este fármaco venga, si es un polvo liofilizado, que venga en condiciones de polvo, que no venga de otro color, si es una ampolla, que la ampolla venga indemne, que no venga rota, o si la etiqueta venga despegada. Todo eso es una instancia que nosotros debemos revisar porque puede llevar a un error en la administración. ¿Qué es importante? Que no debemos contaminar en la preparación ni en la administración del medicamento. Esto es súper importante porque la administración, la preparación del medicamento debe hacerse en las condiciones óptimas que se describen por norma en todos los hospitales, en donde tiene que hacerse en un área limpia, en las condiciones que corresponde, con el énfasis de no contaminar nunca ni la preparación ni la administración. ¿Cómo vamos a evitar cualquier error o cualquier contaminación? Principalmente tenemos que rotular bien la jeringa, los sueros, con el fin de evitar que esto nos lleve a un error.
Si yo estoy preparando varios medicamentos de diferentes pacientes que tengo a mi cargo, la idea es que yo tenga una etiqueta con el nombre del paciente, la cama del paciente, el RUT del paciente, el medicamento, la dosis, la vía y que yo sepa perfectamente qué medicamentos son de este paciente y los rotule de forma correcta. No sirven abreviaturas, no sirven ponerles iniciales porque la idea es que sea un rótulo y una identificación correcta. ¿Cómo vamos a realizar el proceso de administración segura del paciente, del medicamento? Si ustedes se dan cuenta, acá en el proceso de administración segura van a haber múltiples roles y múltiples personas que van a estar involucradas en este proceso. Primero, la prescripción del medicamento. Es la indicación del tratamiento farmacológico o de cualquier indicación diagnóstica médica que tenga responsabilidad de haber sido descrita por un médico. El médico debe registrarla por escrito en la ficha clínica y debe extender una receta según la norma vigente de cada lugar, en donde tiene que poner el nombre completo del paciente, el RUT del paciente, la fecha y la hora de la indicación, el nombre del medicamento, la dosis según la presentación del medicamento, la vía de la administración, con qué frecuencia se va a administrar este medicamento y debe firmar con su nombre y firma. No sirve que me haga una mosca o muchas veces pasa de que los médicos uno ya los va conociendo y dice, ah, no, está la firma del doctor Juanito Pérez. No, tiene que tener todos estos ítems para que sea una prescripción correcta. Después tenemos la dispensación del medicamento. Como ya habíamos dicho, la dispensación se entrega a farmacia. Farmacia es el que entrega el medicamento a la unidad. Por lo tanto, tiene que haber un TENS que revise que los medicamentos despachados sean los que están indicados en la receta. Si no lo fueran, o si viene otro medicamento, debe comunicarse con el personal de farmacia e informar a enfermería. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque muchas veces ya ha pasado que hay medicamentos que tienen, que son muy parecidos en su presentación. Por lo tanto, el TENS de farmacia puede confundir los medicamentos y puede despachar otro medicamento que no sea el descrito en la farmacia. Por eso es tan importante la revisión. Y es muy importante que avisemos a la enfermera que está a cargo para notificar que el despacho del medicamento fue erróneo. Después viene la preparación del medicamento. En la preparación, en este ítem, la preparación debe ser en un área descrita y específica. Muchas veces todas las unidades clínicas tienen un área que es el área limpia, en donde se preparan y se distribuyen los medicamentos. Se debe realizar el lavado de manos. Se debe, antes de administrar cualquier medicamento, verificar que el medicamento esté de acuerdo con el plan terapéutico médico. Que sea el medicamento, ya sea el medicamento genérico o el comercial, pero que sea el medicamento que le corresponde al médico. Muchas veces pasa que a los médicos se les olvida registrar un antibiótico o algún medicamento que hayan estado indicado en el paciente, y también una de las funciones de nosotros es dar aviso de esto. Se debe comprobar la fecha de caducidad del medicamento y si el fármaco debe estar en perfectas condiciones. Ante cualquier característica que sea inusual, deben devolverlo al servicio de farmacia, es decir, no tiene fecha de vencimiento o el nombre del medicamento viene roto o viene despegado. Toda instancia que a ustedes les llame o la atención o que les genere duda, debemos devolverlo a farmacia. Se debe hacer una pausa de seguridad. Se debe etiquetar correctamente el medicamento. En caso de que sea intramuscular o endovenoso, debemos rotular la jeringa o el frasco de manera muy clara. Es decir, cualquier persona que tome esa jeringa debe
leer lo mismo que nosotros leemos. Es decir, el nombre del paciente no me sirve Juanito, tiene que decir Juan Pérez, el número de la habitación, el horario en el que se va a administrar. En algunos casos piden hasta el código de barra si es que corresponde. El número de ficha también a veces lo piden, pero ahí tenemos que ver la norma de lo que pide el Hospital Padre Hurtado. El nombre del medicamento, cómo fue diluido, qué concentración quedó de ese medicamento, el tiempo de finalización, es decir, se va a administrar en 1 o 2 horas, y quién lo preparó. En la firma de quién lo preparó, a mí no me sirve que yo ponga Ale, mi nombre. Acá yo tengo que poner Alejandra Tapia para identificar bien quién lo preparó. Y en caso de que sea un suero de perfusión, colocar en la etiqueta la identificación de la solución. No me sirve poner suero o fisiológico, no. Tengo que poner suero fisiológico al 0,9% más muchas veces electrolitos o sodio o potasio o, por ejemplo, un suero glucosado al 5 más sodio, NaKCl o electrolitos a tanto. ¿Ya? En caso de no aplicar el medicamento, también se debe registrar el por qué no se administró. Es decir, si yo preparé un medicamento, por decirles, una atorvastatina, al paciente Juan Carlos Pérez, que está en la habitación 510, que se tenía que administrar a las 12 del día por vía oral, y yo lo preparé y no lo administré, debo registrar que, por ejemplo, el paciente está en régimen cero en espera de pabellón. ¿Ya? Eso también es muy importante porque no es que se olvidó administrar un medicamento, sino que no se administró por una causa concreta. La administración del medicamento. Primero, como todos saben, tenemos que lavarnos las manos según la norma de seguridad. Antes de administrar el medicamento, debemos verificar la identidad del paciente. Primero se le consulta su nombre, si es que la condición clínica del paciente lo permite. Si es un paciente que está con una alteración neurológica, obviamente no me va a responder, pero la siguiente forma de yo verificar que efectivamente corresponde al paciente es la revisión del brazalete de identificación. Y en algunos casos también existe una lectura de código de barra, en donde el código de barra está asociado al nombre del paciente. Se debe verificar si el paciente está en condiciones de recibir el medicamento que se le va a administrar. Por ejemplo, un paciente que está con alteración neurológica o que está con un trastorno de la deglución y el médico le dejó un tratamiento oral. Yo tengo que verificar que el paciente está en condiciones de recibir ese medicamento por vía oral. Corroborar si existen alergias o no e identificar los cuidados de enfermería que están asociados a la administración. Por ejemplo, si yo voy a administrar un medicamento por vía oral, yo, como TENS, tengo que corroborar que el paciente se tome y degluta ese medicamento. No me sirve dejarle la pastilla arriba de la mesa y decirle que se lo tome. Yo tengo que estar consciente de que el paciente se tomó el medicamento y que se administró como correspondía. Después de administración, una vez que yo haya administrado el medicamento, se debe registrar en la hoja de enfermería el nombre del medicamento que se administró, la dosis y la vía por donde se administró, el horario administrado y poner el nombre y la firma del funcionario que realizó la acción. Como yo les decía, acá en la ficha, ya sea manual o electrónica, yo tengo que verificar y registrar que yo administré el medicamento. Por lo tanto, yo tengo que poner todos estos datos más el nombre y la firma del funcionario. Yo no puedo poner Ale o a veces hacen una mosca porque ya la gente se va conociendo. Si un juez revisa la ficha, lo que va a revisar es que exista el nombre y el apellido. Por lo tanto, yo debería poner Alejandra Tapia. Hay lugares en donde te permiten poner la primera inicial y el apellido.
pero sí tiene que estar el nombre y la firma como corresponde del paciente. Si hay una administración errónea, debe ser informada de inmediato a la enfermera supervisora y al médico tratante o al médico jefe de turno. Se debe notificar este evento como un evento adverso. Se debe llenar un formulario si es que corresponde y de igual forma se debe notificar e informar al paciente. Este punto, chicos, es muy importante. Muchas veces la gente lo toma como un punto más punitivo. La idea de notificar es una posibilidad de aprendizaje. A todos nos puede pasar un error de medicación, a todos se nos puede pasar alguna circunstancia, pero la idea siempre es notificar y avisar, porque yo puedo poner en alerta al equipo de enfermería y al equipo médico para hacer las acciones que vayan en beneficio de mi paciente. La idea es que sea una instancia de aprendizaje, que no vuelva a pasar y que también se pueda revisar con otros miembros del equipo para sacar un buen aprendizaje. No lo vean como una circunstancia punitiva. Em, ya no se toma así, todas las instancias de error son oportunidades de aprendizaje. Nadie se levanta de su casa tratando de cometer un error y perjudicar a un paciente. Por lo tanto, es súper importante la notificación. Y también se debe registrar cualquier sospecha o alguna reacción adversa que haya sido confirmada después de la administración del medicamento. ¿Cuál es el seguimiento y la monitorización del paciente que recibe un medicamento? Nosotros siempre debemos registrar la administración del medicamento. Si este medicamento provoca alguna reacción en el paciente, se debe registrar de forma clara e inmediata todos los medicamentos que fueron administrados al paciente y también registrar los que no se administraron al paciente. Se debe avisar a la enfermera para que vea cualquier cambio que sea relevante asociado a la administración de este medicamento. Por decir, que un paciente se le administra un medicamento, ya no es la primera vez, puede ser la segunda o la tercera, y que presente algún rash. Esto es súper importante de notificarlo, porque puede ser que el paciente haga una reacción alérgica por el medicamento que no fue en la primera administración, sino que es un efecto acumulado, y es importante avisar a la enfermera para poder crear y hacer los cuidados relevantes para tratar a este paciente. ¿Cuáles van a ser las vías de administración de los medicamentos? Existen muchas y vamos a ir viendo algunas que son muy importantes que ustedes conozcan. Todas las vías de administración se pueden realizar parenteralmente, ya sean las intramusculares, las endovenosas, las subcutáneas y las intradérmicas. Por la vía enteral puede ser la sonda nasogástrica, la sonda nasoenteral, la administración oral, la sublingual y la rectal. Por vía inhalatoria o respiratoria tenemos la inhalación y la instilación endotraqueal, que también es una forma de administrar medicamentos. Y por vía tópica se puede hacer a través de la piel, de la mucosa ótica, de la mucosa ocular y también vaginal. ¿Cómo vamos a ver la administración de medicamentos por vía oftálmica? Primero, se pueden hacer administraciones a través de un colirio o por una pomada o por un gel. A través del colirio, la idea es instilar el número de gotas prescritos en el centro del fondo del saco conjuntival inferior e indicarle al paciente que cierre los ojos. Con una gasita se puede apretar el conducto lagrimal durante más o menos 30 segundos para evitar
que las gotas que se administraron a través de ocular se vayan hacia las vías nasales o la faringe. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que se colocan algún colirio y sienten el gusto del medicamento. Eso es porque rápidamente se fueron por el conducto lagrimal. La pomada. La pomada se debe aplicar un cordón muy fino sobre la conjuntiva a lo largo de todo el borde interno del párpado interno, desde el ángulo interior hacia el ángulo exterior. Y también se le debe indicar al paciente que mantenga el ojo cerrado. Que es algo muy importante de la administración de medicamentos por vía ocular, es que el ojo debe estar limpio para la administración de estos medicamentos. Si por a veces motivo el paciente presenta secreción o está con con alguna supuración de alguna secreción, lo óptimo es que ustedes deben hacer un aseo ocular antes de la administración de los medicamentos, porque si no, la administración no va a ser favorable, ¿ya? Porque toda la secreción que está va a impedir la absorción correcta del medicamento, ¿ya? Así que es súper importante revisar que el aseo ocular esté ok. ¿Cómo vamos a hacer la administración de medicamentos por vía inhalatoria? Pueden hacerse por inhaladores presurizados con cámara. Si ustedes se dan cuenta, esta cámara es una cámara que tiene una mascarilla que permite al paciente administrar el medicamento e inhalarlo. La mayoría de las cámaras que se piden ahora es que sean bivalvular. Debemos agitar el inhalador con cada vez que se administre y adaptarlo a la cámara. Si yo lo voy a administrar, debo agitarlo 10 veces y colocarlo a la cámara. Se pulsa el dispositivo del cartucho. Debemos solicitarle al paciente que haga una expiración profunda y adaptar el extremo de la cámara a la boca y nariz del paciente. Ya se debe solicitar que haga inspiraciones profundas y se recomienda hacerlo en un periodo de 10 segundos. ¿Ya? Después de esto se deben hacer 3 inspiraciones y expiraciones lentamente. Solo se debe abrir la cámara cada 3 inhalaciones y no es preciso esperar entre una u otra inhalación. ¿Ya? Antes se hablaba de utilizar esta aerocámara con esta mascarilla que es buco-nasal. Ahora se está utilizando en mayores de 5 años la boquilla, que solamente se pone en la boca y los niños tienen que hacer inhalaciones a través de la cavidad bucal. ¿Ya? Esto también se ocupa en adultos. No sirve realizar el inhalador directamente en la boca. ¿Por qué? Porque muchas veces el medicamento se pega en la pared, en el paladar, y no se inhala la cantidad de medicamento que se requiere. Y también se hacen nebulizaciones, perdón. La nebulización se debe diluir el fármaco que corresponda, ya puede ser salbutamol, bromuro hipatropio, en nebulización, y se debe llevar a un volumen de 3 a 4 ml con suero fisiológico. Se debe ajustar la mascarilla entre la boca y la nariz o en el estómago si el paciente está traqueostomizado. Se debe evitar los puntos de presión y erosiones de la piel. La idea es que la máscara quede sobrepuesta, no es que quede apretada. Se debe conectar el nebulizador a una toma de oxígeno, salvo en pacientes que tengan EPOC, que es donde se hace con aire. Se debe introducir el medicamento en el vasito y se debe conectar al oxígeno de 6 a 8 litros. Se debe comprobar que cuando uno conecta al oxígeno hay una salida de vaho, que es la bruma que se genera por el oxígeno del medicamento por la mascarilla. Se debe mantener la mascarilla de 10 a 15 minutos y se debe explicar al paciente que realice respiraciones pausadas
y a un volumen normal. No es que empiece a respirar más rápido o a hiperinsuflar. Se debe limpiar la mascarilla una vez terminada y se debe también limpiar la piel de la cara y la zona alrededor del estómago del paciente si es que se hizo por traqueostomía. Y realizar higiene bucal del paciente con un antiséptico bucal porque eso también se pega en la cavidad bucal. ¿Ya? Recordar que si el paciente está traqueostomizado, la nebulización se hace directo en el estómago para que ingrese el medicamento que corresponde al paciente. ¿Cuál es la administración de medicamentos por vía oral? Si ustedes se dan cuenta, se debe presenciar que haya ingesta del medicamento. Lo que yo les decía antes, no me sirve que yo le deje el medicamento ahí al paciente y me vaya. Yo tengo que presenciar que se lo tomó. Tengo que tener presente la influencia que realizan algunos medicamentos en la absorción de este medicamento. Por lo tanto, hay medicamentos que no se pueden administrar junto con las comidas. Se debe seguir el horario indicado. Los medicamentos gastroerosivos se deben administrar en las horas de las comidas y nunca inmediatamente antes de acostarse, porque el paciente va a presentar mucho malestar. La administración del medicamento en lactantes lo podemos utilizar a través de jeringas o de cuentagotas, pero la idea es que ustedes administren la cantidad óptima del paciente según el peso que corresponda y según la indicación médica. ¿Cuáles son las presentaciones de los medicamentos por vía oral? Pueden haber medicamentos en polvo, en jarabe, en suspensiones y en biotablet. En polvos se deben disolver completamente y ahí administrarlos. Los jarabes, si se van a tomar con otros medicamentos, se debe tomar el jarabe de último lugar. Debo de administrar todos los otros medicamentos y en último lugar el jarabe. Hay que tener ojo con los pacientes que son diabéticos, porque muchas veces los jarabes contienen azúcar. Y también hay que tener ojo en los niños porque hay algunos jarabes que también contienen alcohol. Las suspensiones se deben agitar bien antes de administrar, sobre todo las suspensiones antiácidas, no se deben diluir. Los Biotap es un preparado plano que puede ser redondeado o ovalal, que se disuelve en la boca y se libera el fármaco. Estos medicamentos no se deben diluir. Los Biolab o los sublinguales son medicamentos que se disuelven muy rápido y se libera muy rápido el medicamento, por lo tanto no se deben disolver, se deben dejar en la mucosa bucal. Los comprimidos. Los comprimidos debemos mantenerlos a una humedad, luz y aire adecuadas. No pueden estar a todo el sol o dentro de la cartera o dentro del auto porque todo eso los inactiva. Las formas de liberación controlada o los comprimidos con recubierto entérico no se deben triturar ni diluir. ¿Ya? Los comprimidos efervescentes hay que diluirlos completamente. Todos los comprimidos que sean efervescentes, nosotros tenemos que corroborar que haya terminado todo el proceso de dilución para administrarlo, porque si no se van a seguir dando la sensación de efervescente dentro del paciente. Los otros comprimidos orales son las grágeas o cápsulas, que no se deben triturar ni retirar de la cápsula protectora, ¿ya? Salvo en pacientes que estén con administración enteral, que obviamente no se les puede dar por la graquea o la cápsula. Lo que uno tiene que hacer ahí es aspirar con una jeringa el contenido y administrar. No se deben administrar con leche o alcalinos, pues disuelven la cobertura protectora. Una de las ideas de la cobertura protectora es que sean de liberación prolongada. Se administran con el estómago vacío y abundante agua para que llegue
lleguen lo antes posible al intestino. Si se administran cápsulas por vía sublingual, se pueden perforar. ¿Cuál es la otra vía de administración? Es la vía rectal. ¿Cómo vamos a preparar la administración por vía rectal? Primero, debemos preparar el material. Tenemos que ver que sea el medicamento, una bandeja, los guantes de procedimiento y una sonda rectal en paciente adulto o en niños muy grandes. Se debe siempre aplicar los correctos, los 10 correctos. Informar el procedimiento al paciente, eso es súper importante, chicos, porque es un procedimiento que es molesto, por lo tanto se le debe informar al paciente lo que se le va a realizar. Se debe asegurar un aseo genital previo. ¿Por qué? Porque puede ser que sean pacientes incontinentes. Por lo tanto, yo tengo que corroborar que la administración va a ser completa. Por lo tanto, tengo que realizar un aseo genital si el paciente está con deposiciones o si está con mucosidad. Posicionar al paciente solicitando su colaboración cuando puedan o algún familiar y preservar la intimidad en todo momento. Pueden poner un biombo o cerrar cortinas, como ustedes quieran, pero es súper importante que nos preocupemos de la intimidad del paciente en todo momento porque es un proceso que es bien molesto. ¿Cómo vamos a preparar al paciente? Se debe explicar el procedimiento, se debe procurar la intimidad del paciente, se debe adoptar una postura adecuada, ya sea recostado de lado, sobre el lado izquierdo, y se le flexiona la rodilla derecha por sobre, como sale ahí en la imagen, y dejar expuesta únicamente la zona anal. La idea del supositorio, ustedes saben que la mayoría de los medicamentos que se administran por vía rectal son supositorios que deben estar en el refrigerador. El medicamento debe estar frío. Se le debe quitar la cobertura del medicamento y se toma de la parte más ancha porque tienen una forma como de bala, que tiene una parte ancha y que se va angostando hacia la punta. La zona de la punta es la que yo administro al paciente, ¿ya? Y se empuja de la parte externa y se le solicita al paciente, que va a ser un poco molesto, y se administra el supositorio, ¿ya? La idea es que el supositorio, introducirlo más o menos 5 centímetros, no es necesario introducirlo más, y dejarlo ahí y explicarle a los pacientes que van a tener un poco molestia, pero que la idea es que se absorba el medicamento. Se debe mantener los supositorios siempre fríos. Los enemas o los supositorios laxantes se deben administrar antes de las comidas, ¿ya? Con el fin de evitar el aumento del peristaltismo, ¿ya? La idea no es que el paciente haya almorzado o cenado y le hagamos un enema. Eh, Se debe administrar un supositorio de una dosis menor a la que viene en la presentación. Se pueden cortar los supositorios, pero siempre se pueden cortar en forma longitudinal. La idea es mantener forma de como la balita para poder ser administrado de forma correcta. ¿Cuál es la administración de medicamentos por sonda nasogástrica o por sonda nasoenteral? Primero, tenemos que conocer la instalación de esta sonda y saber cuál de las sondas es la que nosotros tenemos en nuestro paciente. Tenemos que posicionar el paciente y debemos corroborar la permeabilidad de esta sonda. Primero, podemos tener sondas nasogástricas que van desde la nariz hasta el estómago, sondas bucogástricas que van desde la boca hacia el estómago, sondas duodenal que pasan hacia el duodeno, la sonda de gastrostomía, que es una sonda que va directamente al estómago, la sonda yeyunal, que es una sonda que llega directamente al yeyuno, y la sonda yeyunostomía, que son sondas que van desde el exterior directamente al intestino, ¿ya? ¿Por qué es importante saber qué tipo de sonda tenemos? Porque yo con esto voy a saber qué voy a esperar y cómo está de permeable la sonda. La idea de una sonda nasogástrica
y una sonda bucogástrica, es que pase fácilmente el medicamento y al aspirar yo saque contenido gástrico. En cambio, en la sonda yeyunal o en la yeyunostomía voy a tener nada de salida porque va directamente al intestino. La administración de medicamentos por sondas, ¿qué debemos ver? Las consideraciones generales. En caso de que el medicamento prescrito no se pueda triturar o diluir por sus características propias, se debe comunicar al médico que no es posible administrar este tipo de medicamento y ver si se puede sustituir o cambiar por otra vía. No es que si el paciente le deja un medicamento que no se pueda triturar, la idea es cambiarlo para poder tener el efecto del medicamento, pero no administrar algo por administrar. No administrar jarabes en bolo en el intestino, pues pueden ocasionar una diarrea osmótica. Y debemos verificar todos los lavados de la sonda que se deben efectuar con agua tibia o agua a temperatura ambiental para evitar que se formen grumos y posibles obstrucciones de la sonda. A todos nosotros se nos ha pasado que se nos tapa una sonda. La idea es que no nos pase, pero sí qué cuidados tenemos que tener es que cada vez que se administra un medicamento o se administre la leche de los pacientes, se debe lavar la sonda con abundante agua. No me sirve que muchas veces pasa que están con alimentación enteral, entonces la gente para la bomba, le pasa el medicamento y da la bomba. No. Los medicamentos se deben lavar la sonda, administrar los medicamentos y después volver a lavar la sonda, porque muchos de los medicamentos enterales que se dan por sonda son muy pesados y espesos. Por lo tanto, con el medicamento se puede generar más pasta y van a obstruir la sonda. Se debe preparar la medicación. Las formas orales de los medicamentos por sonda pueden ser diversos. Los comprimidos normales se deben triturar y triturar bien hasta que se forme un polvo fino y ahí diluirlo con agua. Muchas veces, ¿qué es lo que hace la gente? No, le echa un poco de agua al comprimido, lo bate, lo bate, lo bate y después lo administra. Finalmente también hay un error porque el medicamento quedó casi todo en la jeringa. La idea es que uno triture el medicamento y después lo diluya con agua. Los comprimidos de liberación retardada no se deben triturar y hay que dejarlos que se diluyan solo con el agua. Los comprimidos con cubierta entérica no se trituran. Los comprimidos efervescentes, como yo les decía, deben disolverse con agua antes de administrar. Por lo tanto, yo tengo que corroborar que haya terminado toda la efervescencia antes de administrar este medicamento. Los comprimidos sublinguales, su administración por sonda no es recomendable porque no se van a absorber. Las cápsulas de gelatina en general se pueden abrir y se puede mezclar su contenido con agua y se pueden administrar sin problemas por sonda. Los jarabes o soluciones son la mejor forma finalmente de administrarlos por sonda nasogástrica. La idea es que si yo tengo un paciente que tiene medicamentos orales que no presentan la posibilidad de que sean jarabe o en soluciones, lo que yo podría hacer es solicitar que se le haga un recetario magistral. Esos recetarios magistrales son que se manda el comprimido del medicamento y se le hace un jarabe al paciente con la administración que corresponde. Por lo tanto, así yo me aseguro que la administración del medicamento de ese paciente sea la correcta. ¿Cuáles van a ser las técnicas que yo voy a utilizar para la preparación y administración de medicamentos por sonda? Triturar y disolver. Tenemos que machacar el comprimido, ojalá en un mortero, para reducir a un polvo homogéneo y fino. Ahí yo lo voy a introducir en una jeringa de 50 ml, le voy a añadir 15 a 30 ml de agua tibia y se agita. Y ahí se va a disolver. Se disuelve y se diluye, se introduce el comprimido sin necesidad de triturar
en una jeringa de 50 ml y yo le puedo añadir de 15 a 30 ml de agua tibia y voy a agitar. Voy a esperar que todo el comprimido se disuelva antes de administrar. Corroborar la permeabilidad de la sonda. Con una jeringa debo aspirar contenido gástrico y observar las características. Debe salir contenido gástrico, debe salir leche. Si no me sale nada, puede que la sonda esté tapada. También puedo corroborarla con auscultar. Al introducir un poco de aire en el estómago, se va a sentir burbuja. Puedo pinzar la sonda y se puede colocar el cono de la jeringa y conectar la sonda para la administración. Se despinza la sonda y se administra el agua por gravedad y retiro el émbolo de la jeringa. Se debe lavar sí o sí la sonda con 10 a 15 cc de agua después de cada administración de medicamentos. Se debe mantener la sonda pinzada por 1 hora aproximadamente en los pacientes que estén con sonda a caída libre o cuando deben iniciar alimentación enteral. La idea es que se espere un momento antes de iniciar la alimentación enteral. Y debo registrar la administración del medicamento en la ficha, con todos los datos que ya conocemos. ¿Cuál es la administración de medicamentos por vía subcutánea? Si ustedes se dan cuenta, existen diferentes medicamentos que se pueden administrar por vía subcutánea. Puede ser la heparina, que se llama, ahora hay heparinas de bajo peso molecular, y las insulinas. ¿Cuáles son los sitios más generales donde se pueden administrar? Son en los cuadrantes del abdomen, en el muslo anterior y lateral de ambas piernas y en los brazos lateral y posterior de los brazos, ¿ya? ¿Qué es lo importante de la administración de la punción subcutánea? Es que toda administración debe ir registrado el sitio donde se administró. ¿Por qué? Porque es importante rotar los sitios. No es bueno administrar cada vez en el mismo sitio el medicamento. Siempre se tienen que ir rotando, ¿ya? Y se hace, dependiendo de la aguja que usted tengan, muchas veces se hace con la aguja 30, que es la aguja más pequeña de 30 de medida, y se hace en ángulo de 90 grados en los pacientes que tienen harta adiposidad. ¿Ya? Es una aguja muy pequeñita. Si no tuvieran esa, hay que hacerlo con una aguja más pequeña la que tengan en un ángulo de 45 grados. ¿Ya? ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Si ustedes se dan cuenta, la administración, la preparación del medicamento es un indicador de calidad y seguridad en todo el proceso. El rol del TENS es un rol fundamental, es un pilar muy importante para cumplir este indicador y que la preparación y la administración de los medicamentos sea de forma segura. Lo más importante, chiquillos, es el trabajo en equipo. Muchas veces hay cosas, sobre todo en los hospitales, que a veces son rol de la enfermera, pero como existe una alta demanda de pacientes por enfermera, muchas veces los TENS ayudan harto en el quehacer de enfermería. Y la idea es que sea recíproco. El trabajo en equipo en las unidades es lo principal. Uno tiene que trabajar en equipo para poder lograr dar una atención de calidad y segura a todos nuestros pacientes. La idea es que ustedes tengan una buena comunicación y un buen trabajo, cosa de que cada vez que pase algún evento o alguna circunstancia, se pueda conversar y se saquen enseñanzas y oportunidades de mejora. Todos los equipos, todos los días vamos aprendiendo diferentes instancias y la idea es que una de las formas de mejor trabajarlo es con la comunicación. ¿Ya? Les dejo referencias de la clase por si tuvieran alguna duda y ahí está el correo de nuestra empresa, que somos Acasalud, donde ustedes están haciendo el curso y la idea es que ante cualquier duda nos puedan escribir. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.